Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición de Coffee Brain. Esperamos que este tema sea de mucha utilidad para ustedes, que seguro lo será porque es un tema que a todos nos pasa, de una emoción que es muy normal, pero dependiendo de la intensidad con que se presente. Y bueno, vamos a preguntarle a la doctora Kitia acerca de su experiencia con el manejo de la ansiedad y bueno, que nos explique un poquito más de por qué se da, es normal, no es normal. Yo digo que es normal, pero no sé tú qué piensas. Bueno, como platicábamos hace rato, pues al final el miedo efectivamente es una emoción normal, es algo muy primitivo que todos tenemos y que nos ayuda a sobrevivir, es lo que nos dice qué situaciones nos pueden poner en peligro y hacia dónde nos tenemos que mover, ¿no? Y eso es algo que ahí tenemos y ahí está. Cuando este miedo se convierte en ansiedad, cuando empezamos a percibir de una forma amenazadora, por llamarlo de una forma, pues todos los estímulos que hay a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen como cambios importantes en nuestra vida, ¿no? Como venirnos a vivir para acá, por ejemplo, pues no es que el ambiente sea amenazador completamente, pero si bien es algo nuevo, es algo que genera mucha incertidumbre y entonces si no lo sabemos identificar, si no sabemos manejarlo, si no sabemos cómo canalizar como todas estas emociones, pues se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Sí, esta parte de finalmente cuando uno está ante una situación nueva, la ansiedad es adaptativa. O sea, el miedo, ese sentimiento que pone todos tus sentidos alerta porque necesitas que estén alerta. O sea, necesitas aprender una serie de cosas que usualmente ya conoces. Todo es nuevo, todo, hasta los espacios son nuevos, las personas son nuevas. Entonces es esta parte de tu cerebro optimizado, que es finalmente lo que pasa con el estrés. Pero siempre y cuando sea funcional, siempre y cuando eso te esté ayudando a adaptarte y no te esté estorbando en que ya no duermes, entonces ya tu cerebro igual no descansa, o que ya te genera mucho malestar, que ya no puedes llegar a tus citas, que ya no puedes cumplir con tu trabajo, o que ya estás teniendo crisis de angustia, de que quieres salir corriendo. Entonces, y que eso es algo que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo es normal y cuándo ya tengo que buscar atención de algún tipo? Yo creo que para hablar como de cuándo buscar atención o cuándo no buscar atención, creo que lo primero, y que es una pregunta que escucho muy frecuente todos los días, ¿no? Es, ¿y por qué me da ansiedad si me vine al paraíso? ¿No? ¿Y por qué me da ansiedad si en realidad pues ya encontré un trabajo, ya mi familia está aquí, ya voy haciendo amigos y a pesar de ello siento ansiedad, ¿no? Y creo que esto es bien importante. Si bien hay factores que lo pueden desencadenar, como el haber tenido un cambio importante en la vida, también tenemos otra parte que es una predisposición a. Esta predisposición pues tiene que ver con todos nuestros antecedentes, con una parte genética y también tiene que ver con qué herramientas tenemos para ir manejando como las situaciones difíciles que se nos van presentando en el día a día. Y de pronto puede venir como un acumulativo, que a lo mejor en el momento en el que estamos en el cambio, en la instalación, no llegamos a sentirlo. ¿Por qué no llegamos a sentirlo? Justo porque tenemos la adrenalina todo lo que da. Pero una vez que empieza como a llegar la calma, ¿no? De un buen día para otro, empiezan a venir como estos cambios en el cuerpo y entonces viene la siguiente pregunta, ¿pero por qué si ya estoy bien? Entonces resulta que es como el acumulativo, ¿no? Entonces no es que exista como una causa. Se queda el botón pegado así de, pero ya no estamos en alerta y el cerebro dice, pues no sé, pero no puedo parar, ¿no? Y entonces, claro, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro, no? Porque dicen, es que ya hice ejercicios de respiración, es que ya lo traté de controlar, es que ya intenté como muchísimas cosas y no se me quitan, ¿no? Resulta que cuando tenemos un trastorno de ansiedad, se activa en nuestro cerebro una parte muy primitiva que es la amígdala, y esa amígdala es nuestro botón de pánico. Entonces, cuando activamos ese botón de pánico de forma constante, empieza a haber una descarga de adrenalina muy, muy, muy importante. La adrenalina es algo que normalmente liberamos cuando tenemos que resolver algo. ¿O quién no se ha subido alguna vez a la montaña rusa y de pronto sientes que se te sube la panza al pecho? Bueno, eso es por la adrenalina que estamos liberando porque estás sensando miedo. Y entonces, en un trastorno de ansiedad, tenemos ese botón de pánico todo el tiempo activado y una descarga de adrenalina constante. Esa adrenalina, ¿qué va a hacer que empecemos a sentir en nuestro cuerpo? Pues que estemos sudorosos de las manos, con taquicardia, con tensión muscular,
con mareos, podemos sentir como náuseas, que esa sería como la máxima manifestación de la ansiedad, ¿no? Que es una crisis de angustia o un ataque de pánico. Que es súper común además, o sea, yo creo que es importante saber que no somos los únicos ni que estamos locos ni nada, simplemente es algo muy común, es de los padecimientos de psiquiatría más común, como mencionábamos. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psiquiátricos más comunes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando viene como esta máxima manifestación de ansiedad? Que tenemos una parte de nuestro cerebro acá que se llama corteza prefrontal, que es la que nos dice si lo que tenemos enfrente de nosotros es amenazador o no es amenazador. Pero entonces, como esa descarga de adrenalina es tan fuerte, se bloquea esta parte de acá y ya no logramos identificar si realmente lo que tenemos enfrente nos va a hacer daño o no nos va a hacer daño. Y entonces se perpetúa como este estado constante de ansiedad, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que ocurre en nuestro... Y hay que ayudar a nuestro cerebro a volver a un nivel de funcionamiento de condiciones normales, ya no estresado, para volver a hacer reconectar un poco este funcionamiento con el prefrontal. Y no sé, un poco lo estoy equiparando como cuando haces ejercicio y cuando estás ahí súper metido, no te duele, y después los siguientes días estás así como, ¿por qué me duele, no? Y no dirías, no, me aguanto y no tomo nada, ¿no? Sino dirías, bueno, sí voy a buscar qué me hace sentir mejor, ¿no? En un tema de ejercicio a lo mejor te dura 2 días, pero en un tema de ansiedad, pues sí puede ser que inclusive pasen meses y se siga sintiendo uno, incluso pasen meses y se sigue sintiendo uno con esta ansiedad, con esta molestia, y a veces yo digo es como un círculo vicioso, porque ese desgaste que ya traes te suma lo cotidiano y ya algo que usualmente resolverías de una forma sin problema, ya lo estás tratando de resolver con un sistema estresado, y entonces empiezas a fallar en otras cosas y entonces el monstruo se te viene encima. Claro, y ahí es cuando empieza a interferir esta ansiedad en nuestras situaciones o en la vida cotidiana, ¿no? Donde llega un punto que el miedo puede ser tan grande que incluso no salimos de nuestra casa, ¿no? Y no es raro encontrarnos a ver personas que pasan muchísimos años confinados por este miedo que les genera el salir a su casa, o que, como bien dices, ya no tienen la claridad suficiente ni siquiera para trabajar, ¿no? O sea, están intentando concentrarse, poner atención, y que son parte de los síntomas de la ansiedad y no lo logran, ¿no? O se quejan de muchos fallos en su memoria, y eso es como muy común cuando se tiene un trastorno de ansiedad, que el rendimiento tanto laboral como académico pues empiece a disminuir, y es por esta falta de claridad. Y empiezo a pensar que soy yo, que no puedo, que estoy mal, cuando es algo que tiene solución, cuando es algo que hay herramientas terapéuticas, tanto de psicoterapia como de fármacos, como de ejercicios de respiración. Entonces ya hay muchas formas de quitar esa piedra del camino y no permitir que nos esté llevando a menos, ¿no? Y como bien dices, hay muchas herramientas terapéuticas, y yo creo que algo bien importante, ¿no? Una vez que la ansiedad está, una vez que ya interfiere en nuestro día a día, difícilmente se va a quitar solita, ¿no? Como siempre digo, esto no es cuestión de echarle ganas, de decir yo puedo, porque si fuera así, entonces lo lograríamos al primer síntoma de ansiedad que tenemos, y no, por el contrario. La ansiedad es algo que ven creciendo, hasta que, como les decía, podemos quedar como confinados en casa. Entonces, parte del tratamiento para los trastornos de ansiedad, más allá de la parte farmacológica, pues tenemos lo que mencionabas, Lupita, de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que tiene que ver con un aprendizaje a través de la corteza prefrontal para aprender a discernir realmente qué está siendo amenazador y qué no, y cómo manejar los estímulos externos. Claro, y acompañar a las personas a resolver esa situación si es que hay alguna, o sea, ver la parte externa, ayudar a resolver lo que generalmente sí se va sumando, a la vez que damos algo para el sistema nervioso y que puede estar en condiciones biológicas óptimas para ir resolviendo lo que se ha ido viciando un poco, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos identificar si tenemos o no tenemos un problema de ansiedad, y cuáles serían como esos puntos de alarma o esos datos, esos focos rojos que se pudieran prender para entonces levantar la mano y decir tengo un problema de ansiedad, necesito ayuda? Si me siento mal, o sea, si ya estoy en un punto en el que constantemente tengo miedo, estoy amenazado, yo creo que cuando uno no está feliz, cuando uno está constantemente padeciendo, no quiero ver a las personas,
para mí sería un punto donde requiero ayuda. O sea, no es que yo esté mal, no es que esté loco, o sea, la idea de estar acá pues es estar felices, convivir, colaborar con la comunidad. Yo creo que para mí sería ese un punto a decir voy a buscar ayuda. Y pues qué mejor que preguntarle a las personas que saben, que han estudiado, que están interesadas en colaborar con que todos podamos estar tranquilos y hacer nuestras actividades de una forma cordial, armoniosa. ¿Y cómo podríamos evitar como la parte de, si sé que voy a tener como un cambio muy importante en mi vida y que viene todo un proceso de adaptación, como el venir a vivir para acá, que son cambios como muy grandes y muy importantes, ¿qué podríamos hacer para evitar llegar a un trastorno de ansiedad? Estar pues con mucha conciencia de que de que va a suceder. Yo creo que a veces es el querer que no nos pase nada y entonces tenemos miedo al miedo, ¿no? O sea, nos estresa que nos vamos a estresar. Entonces decir, bueno, sí va a ser normal una cierta adaptación, un cierto malestar, pero en el momento que sintamos que ya es muy pesado, a lo mejor que dejamos de dormir, que el sueño es algo como que tenemos que estar cuidando súper bien, buscar ayuda, o sea, no esperarnos a ya estar en el fondo del fondo del fondo para decir, sí me siento mal, ¿no? Ya cuando de veras no me queda de otra, o no sé tú qué podrías como ahí. Yo creo que cada quien se conoce, ¿no? Y sabemos cuando emocionalmente algo no está bien. Entonces, de pronto estos malestares emocionales, pues saberlos identificar, ¿no? Quizá no vamos a tener como todas las respuestas ni saber por qué aparecen, ¿no? Pero cuando, a ver, los seres humanos somos bien chistosos, ¿no? De pronto sentimos como muchas emociones y nos queremos hacer los fuertes y nos aguantamos y hacemos como que no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Yo creo que algo que nos puede ayudar muchísimo es aprender a estar muy alerta a todo esto, no creer que no pasa nada cuando sí está pasando algo y entonces echarnos como un clavado a ver qué es lo que estamos sintiendo. Validar lo que estamos sintiendo, o sea, lo estoy sintiendo. Darle la importancia. Y a veces es que no sabemos por dónde ir, ¿no? Pero darle la importancia y decir, sí me está pasando, y partir de ahí para decir, requiero hacer algo y hacerlo, ¿no? Pues cuando viene un cambio, ¿no? Un cambio de vida tan importante, entonces, pues lo primero es saber que va a haber momentos en los que nos vamos a sentir no al 100%, que vamos a tener miedo, que tenemos que validar y reconocer como ese miedo. Entender que ante todo cambio van a venir emociones que a lo mejor nunca habíamos sentido, pero que nos van a permitir continuar con nuestras actividades del día a día. Cuando nos empezamos a dar cuenta que ya no funcionamos bien en el trabajo, que estamos irritables, que nos aislamos, que se nos va el sueño, que nos cambia el apetito, que nos empieza a ir mal en alguna cuestión académica, bueno, pues quizás sea momento de levantar la mano y pedir ayuda. De acuerdo. Gracias por acompañarnos esta semana a una edición más de Coffee and Brain.